Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y aquí conversando un rato agradable con José Alberto Gil, fuera del aire, hablando de tantas cosas y proyectos que pronto tendremos la ocasión de compartir con todos ustedes, sobre todo aquellos que nos acompañan en la Florida Central. Pues esperamos que contar con el apoyo de todos ustedes. Pero bueno, ya estamos de vuelta en nuestra edición número 636. José Alberto Gil, como todos los martes, nos acompaña en nuestro estudio en Orlando, Florida. Y quiero aprovechar para enviarle un saludo a nuestra gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela. También a la gente de Musical FM, que sirve en la ciudad de Guayana. Acá en los Estados Unidos a Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. Y a nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también envío un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y en Bajo la Lupa seguimos hablando con José Alberto sobre el tema venezolano. No quiero darte la palabra sin habérsela dado a quienes nos acompañan. Como debe ser. Fíjate, por allí nos dice Tito, si los militares chavistas sacan a Maduro, cambia el panorama. Me gustaría, Tito, que nos des tu opinión ampliada. ¿Por qué cambia el panorama? ¿Qué crees que puede ocurrir? Raquel nos dice, sería una vergüenza si eso pasa, intervención extranjera. Para los que se están incorporando en este momento, les hago algo de historia. En el primer bloque del programa estuvimos hablando sobre la posibilidad, en todo caso, sobre lo que está ocurriendo, el movimiento militar que está ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Algo está pasando y hemos venido retratando lo poco que nos llega. Pero bueno, a partir de esto, con José Alberto estuvimos analizando y creo que vamos a seguir hablando del tema sobre las posturas y los posibles escenarios, por supuesto, de cara a, al alzamiento militar, a la revuelta, etc. Tito nos dice, Vladimir, ¿cuándo vas a entrevistar? Bueno, Iván Carratú, que es uno de los que deberíamos entrevistar en conjunto. Vamos a coordinar, Tito, a ver si yo creo que en un plazo no mayor a un mes lo podamos tener en el programa. Berta nos dice, lo que dices es lo que yo pienso. Supuesto golpe sería volver a lo mismo, peor. Elena Madán nos dice que va, refiriéndose al tema de Cuba, dice, esto ya se ha vivido en Cuba. Las nuevas generaciones son las menos comprometidas con la patria y con los principios. La cuenta no puede dar porque las condiciones imprescindibles no están dadas. Nadie intervendrá desde afuera teniendo en cuenta el caos político interno. ¿Crees que para que pueda haber una intervención extranjera, humanitaria como la ha pedido Ledesma o militar como la han pedido algunos líderes latinoamericanos, tenemos que estar dentro del país como un bloque? Como lo dice Elena. Ok, vamos por parte. A ver, eso de intervención humanitaria es la forma políticamente correcta de decir la floritura. La intervención, exactamente, la intervención militar. Lo que pasa es que como aquí yo no ando buscando votos ni buscando un cambur en ningún gobierno. Yo lo que quiero es dedicarle mi vida, o por lo menos los próximos años de mi vida, a crear condiciones de juego, reglas de juego claras, para que el ejercicio de la política en Venezuela sea predecible en el sentido siguiente, que podamos tener un sistema político que se autorregule y que permita entonces que esas imprudencias que genera estar en el poder puedan entonces tener un contrapeso. Entiéndase, un poder ejecutivo que esté controlado por un poder legislativo. Separación de poderes, nada nuevo bajo el sol, lo decía Madison, Hamilton, Adams, todos que eran panas de don Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, y Francisco de Miranda viene hablando de eso desde la independencia de nuestro país. Entonces no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que sí estamos tratando es de, en base a ese sistema de ideas, que es producto de hechos que han sucedido, no de ideologías, no de suposiciones, sino de hechos concretos. El hecho concreto más claro es el de esta nación, en los Estados Unidos. 240 años con una sola constitución que tuvo 5 enmiendas al comienzo y que ha funcionado para que entonces sea una de con sus costuras, por supuesto, pero sin duda alguna ha funcionado. Aquí hay corrupción, hay toda esa cantidad de cosas, pero hay un sistema que autorregula ese tipo de situaciones. Entonces, las condiciones de una intervención militar extranjera, nadie, ni quiero que se den, ni quiero que se dé la intervención como tal, pero es que hay hechos que son fácticos, objetivos.
¿Cómo hacemos para evitarlo? Si tenemos la fuerza militar venezolana que puede sacarnos de este atolladero y no lo hacen, entonces, bueno, lastimosamente tendrá que pasar lo que tiene que pasar. La historia de la humanidad, decía el filósofo español Gustavo Bueno, que en paz descanse, murió en agosto pasado. La historia de la humanidad es la historia de los imperios. Entonces, si nosotros no hubiésemos estado adscritos a la corona española, entiéndase, Venezuela, ¿qué sería Venezuela si no hubiésemos estado insertos en un imperio como el Imperio Español en su momento? Los imperios escriben la historia de la humanidad. Entonces, un país como Venezuela, con esas riquezas petroleras que tiene, mineras, gasíferas, ¿cómo vamos a tener la ingenuidad nosotros de que no se la van a querer pelear los grandes poderes mundiales? ¿Cómo imaginamos nosotros una Venezuela sin un Estado que tenga una fuerza militar? Puede ser una fuerza militar modesta, pero disciplinada, saneada desde el punto de vista mental, psicológico e ideológico. Una fuerza militar digna, con decoro, que no tenemos eventualmente cómo enfrentar las grandes potencias, pero tenemos una fuerza militar que nos permita a nosotros mantener nuestro respeto, nuestra soberanía, sí, en base a ese pedazo de tierra en el que nacimos y que nos toca defender, que se llama Venezuela. Entonces, imaginarnos una Venezuela sin fuerzas armadas no existe, es una ingenuidad enorme. Imaginar que los grandes poderes mundiales no van a querer intervenir en Venezuela es una ingenuidad enorme también, porque precisamente al final, si no son los militares venezolanos quienes sacan del poder a Nicolás Maduro, pueden anotarlo, que los grandes poderes mundiales de Occidente se encargarán de sacar a Nicolás Maduro y sus secuaces del poder. Eso, anótelo. ¿Por qué no lo hicieron con Castro en Cuba? Ok, aquí no podemos hablar de historia comparada. Primero porque en la Guerra Fría, en aquel entonces, por supuesto, tuvo una cantidad de circunstancias y características muy puntuales. Pero son 60 años de historia. Son 60 años. Sí. Y por eso, y aquí no puede haber historia comparada en este caso. Yo suelo no practicarla primero porque creo que necesito estudiar más para poder hacerla. Pero de entrada sí te podría decir que pienso que son condiciones totalmente distintas. Venezuela no es Cuba, Cuba no es Venezuela. Lastimosamente sí, este poder que ejerce Maduro en Venezuela a trocha y mocha es manejado por los Castro desde La Habana, eso es un hecho objetivo, pero Venezuela no es Cuba. Y hay grandes diferencias desde el punto de vista circunstancial. Aquel entonces era el final de la Guerra Fría, la crisis de los misiles y todo ese cuento. Aquí en Venezuela esa situación no es la misma y es por eso que yo pienso que va a ser una situación primero llevada de una manera distinta, porque podrás ver cómo el alicate que se va apretando es a las finanzas del gobierno, es a la economía. Bueno, lo que ha ocurrido ya, claro. Es lo que ha venido ocurriendo. Sí. Y pienso que eso se va a profundizar y una vez que ya entonces ese proceso haya llegado, si se quiere, a una situación más extrema, lastimosamente para nuestras familias y nuestra gente en Venezuela, bueno, pienso que allí podría cambiar entonces la historia. Bien, quiero incorporar los comentarios. Sé que están bien activos allí mientras estamos hablando. Me llegan mensajes, así que los quiero incorporar. Buenísimo. Por allí, vamos a ver, Arsene dice, eso mismo está pasando. Tengo miedo que ellos vuelvan a dar un autogolpe y ellos sigan allí. Yo prefiero una entrada de los internacionales. ¿Qué dice el invitado? Bueno, ya lo acaban de escuchar. Oilda nos dice, un gobierno militar a la fuerza sería admitido por la comunidad internacional. Interesante este comentario de Oilda Fernández. Llegan, sacan a Maduro y hay una junta militar que gobierne fácticamente. Ojo, por ejemplo, bajo el escenario ideal, porque la planteaste acá, una junta. Bueno, claro, tú hablas del tema cívico-militar. No, y lo ratifico. Claro, lo tú hablas del tema aquí a donde me lleven. Bueno, o sea, si es solo dada esta junta por militares, das por descontado que no va a haber apoyo. No va a haber viabilidad. No, ya va. Y podemos caer en una etapa de ver 4, 5, hasta 6 gobiernos, uno detrás del otro. Caso Ecuador. Ecuador era así, hasta 3 días duraba un presidente. Por supuesto. Eso lo podemos ver en Venezuela. Sí. Si se le ocurriese a un grupo de militares no tomar en cuenta para un nuevo gobierno, que sería un gobierno de facto temporal, por supuesto, a los civiles al frente de la jefatura del Estado.
Zuli Quiñones nos dice, ¿será posible que entre los militares venezolanos no haya quienes sean capaces y tengan el honor de sacar a Venezuela de esta dictadura narcocomunista? Yo no creo que todos los militares sean tampoco hombres como Padrino, refiriéndose a Padrino López. En ese comentario yo quisiera detenerme brevemente. Sí, porque por supuesto. También quiero que quede claro que los grandes responsables de la confrontación inevitable en Venezuela, los grandes responsables de que vayamos a ver lo que jamás hemos visto en la República reciente y en la historia reciente de nuestro país, los grandes responsables de esa tragedia histórica que aún podemos evitar son Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, entre otros. El mismo Tarek El Aissami, vicepresidente de la República. Yo pienso que estos son los grandes responsables de que se tenga que llegar a esta situación tan lamentable, tan indeseable, que la evitó Marcos Pérez Jiménez. Claro. El 23 de enero no es que la gente salió y 2 millones de personas salieron a la calle y pidieron que Marcos... No, eso no fue así. El tema es que Marcos Pérez Jiménez, cuando se da cuenta que no tiene el control militar, sabía que lo que iba a enfrentar era una matazón, chico. Entre los militares de entonces que le habían dicho, mire, presidente, no podemos seguir en esta situación, esto es inviable, vamos a ver cómo hacemos para que usted deponga. El hombre pidió 1 hora y en media hora se fue. Así es. En la vaca sagrada. Y se evitó una matazón. Bueno, el 23 entonces salen a cobrar las circunstancias, sale a cobrar el que iba a cobrar políticamente, que bueno, que la gente en la calle. No, el 22 en la noche se va Marcos Pérez Jiménez. Esa es la historia no contada y por eso es importante entonces esto que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo aquí, de hablar políticamente incorrecto. O sea, de romper entonces con viejos esquemas que se han anquilosado dentro de la historia venezolana y que no se cuenta realmente cómo es. Entonces necesitamos desempolvar algunas cosas y tratar de mostrarlas realmente como sucedieron. Entonces, bueno, ¿por qué uno va a venir acá a hablar de una intervención humanitaria? ¿Qué se llama? Humanitaria, si así lo ha dicho. Una intervención militar, Ledesma, vamos a hablarlo a lo claro. Por ahí nos dice Tito, totalmente de acuerdo con lo que dice José Alberto Gil, necesitamos un gobierno de facto de civiles con el apoyo militar para defender ese gobierno de facto. Mónica dice, se debe actuar rápido, la crisis humanitaria es insostenible. José Silva Ramírez nos dice, más vale tarde que nunca, me imagino. Saludos a todos de Montreal, gracias José por estar con nosotros como siempre. Albani nos dice, Dios, ¿cuándo acaba todo esto? Maldad, miseria, abuso, ¿cuándo? ¿Quién nos ayuda? Ya estamos hartos y cansados, amo a Venezuela y es mi tierra, no merecemos abandonarla. Zuli nos dice, justamente cuando acabaremos con esta pesadilla. Elena dice, espero que no sea el vicealmirante, el señor Carratú debe estar solo contigo, si no, no le permiten decir todo lo que tiene que aportarnos. Bueno, pues vamos a invitarlo para que nos acompañe acá en el programa. José Silva nos dice, del contingente de las Fuerzas Armadas no se salva a casi ningún general, que de paso tenemos más que Estados Unidos. Habrá que renovar de generales para abajo para tener su respaldo y defender la democracia, que la depuración parte por entender que el principal error que hubo en el estamento militar fue aceptar que la política entrara, aunque siempre, por supuesto, la política ha buscado meterse por las rendijas que hay desde el punto de vista democrático, sin necesariamente hablar de la política desde el punto de vista peyorativo, pero en este caso sí hay que referirse a la política o la mala política, la que terminó dañando el estamento militar, que ya venía golpeado, no es nuevo este tema, pues finalmente terminó de desmontar la estructura vertical del punto de vista militar. Es la política partidista. Exacto. La que penetró el estamento partidista, militar. Ese es el nombre correcto. Y es por eso que hablamos reiteradamente en tu programa, Vladimir, de acabar con el estado de partidos. Porque el estado de partidos no es otra cosa que ese cóctel diabólico endemoniado en el que las élites financieras, militares, intelectuales, académicas se ponen al servicio de las cúpulas partidistas y ni hablar de las élites comunicacionales, en las que personajes como tú y como yo a esta hora no seríamos candidatos, pero ni a concejales en ningún lado en Venezuela, porque somos políticamente incorrectos. A Dios gracias, las redes sociales entonces, entre comillas, abrieron o democratizaron, aunque no cabe el término. Destronaron a las élites comunicacionales, porque esa es la realidad. Sí, pero por supuesto que sí. Y entonces por eso, ¿por qué tenemos que manejar discursos políticamente correctos
frente a una situación que nos estalla en la cara. Mira, chicos, tú sabías esto, para que la gente que nos está escuchando entienda, porque es que uno se encoleriza, chicos. Esa es la palabra. Aunque no sea la palabra. No, pero lo es. Esa es la políticamente correcta. Pero, mira, chicos. ¿Tú sabías que la gente cuando va a una panadería a comprar un pan canilla, le preguntan, ¿usted quiere pagar, obviamente, aparte de la canilla, la bolsa para llevarse el pan? Porque es que la bolsa te cuesta. Y no solo eso, hoy quieres pagar en efectivo o se la quiere llevar en mano, o en la con mano. tarjeta. Porque además si pagas con tarjeta, te cuesta 2, 3, 4 veces lo que te cuesta si lo pagas en efectivo. O sea, es la bolsa, es cuál es el método de pago, son las colas, son tantas cosas que, Dios por mío, supuesto. entonces, cuando a mí me cuentan eso, porque la familia de uno le echa el cuento por la mitad, para que uno no se preocupe, pero uno se entera igual. Y entonces se lleva el pan en la mano o debajo del brazo, como dice el viejo refrán popular venezolano, o se lo lleva en la bolsa. Bueno, si se lo lleva en la bolsa tiene que pagar. Dios mío. Así es. Estamos hablando de un país que está reventado, chicos, por los 4 costados. Y vamos a estar hablando de elecciones ahorita, chicos. Así es. ¿Ah? Bueno, pero justamente eso quiero que toquemos porque a mí lo que me preocupa, me nubla la mente, ya voy a incorporar los comentarios, por supuesto, gracias a todos por escribir, tiene que ver con una investigación que llegó a nuestra mesa de Data Analysis, está calientica, acabamos de analizarla, sobre un clima de opinión pública, ¿no? Y nos queda poco tiempo en el programa para variar contigo, pero me voy a adelantar a un punto que realmente me llama la atención. Hacen un cuadro comparativo entre el chavismo y la oposición en términos de respaldo actual. Y según Data Analysis, una encuesta digamos, una investigación que no es generalizable de ninguna manera, es más cualitativa, 1000 personas encuestadas no representan de ninguna manera el universo total, eso lo entiendo desde el punto de vista metodológico, pero al menos en términos de investigación, ellos dicen que, y no es esta la página, ellos afirman que hoy día el respaldo a la oposición incluso está por debajo al respaldo al chavismo, a Maduro. Prácticamente empatado. La oposición 20,4% de respaldo y el chavismo 21,8%. ¿Crees que esto realmente puede estar ocurriendo? Sí. Que los dos estén tan mal. Yo pienso que sí. Que estén en empate técnico. Yo pienso que sí, porque lo que venimos hablando frecuentemente acá en tu programa, el tema del estado de partidos. Lo que sucede es que, claro, cuando llega Hugo Chávez al poder, él pretendió hacer el estado del partido único, que prácticamente lo logra, porque ahorita la MUD, o lo que queda de la MUD, si se puede decir así, básicamente es ese grupo de partidos que sus cúpulas, hay que hacer la salvedad, sus cúpulas han llevado entonces a esos pactos implícitos de entendimiento para cambiar todo sin que se cambie nada realmente. Entonces, unas elecciones, por ejemplo, por supuesto que están desprestigiadas, ya va, pero es que hay que dejar en claro algo. Sale el chavismo y sale la MUD. El día que salga Maduro, sale la MUD del régimen, porque el régimen, la gente piensa, no, el régimen es Nicolás Maduro. No, ya va. El régimen es el gobierno. ¿Y quién sostiene al gobierno? Y quien sostiene al gobierno es la MUD y la otra pata, que es la pata militar. Así de sencillo, no se compliquen más. Eso todo es el régimen. Entonces, cuando hablamos de que cae el régimen, no es que cae Maduro solamente, ni Diosdado, ni Vladimir Padrino, ni esa gente, no. Caen los rojos y caen los de la MUD que se prestaron para sostener este estado de cosas en la podredumbre en la que está. Y por supuesto, la pata militar que también sostiene a este gobierno, a esta dictadura, por supuesto que saldrá. Hay militares que se arrepintieron, que están diciendo por ahí, yo no creo en arrepentimiento. Mire, yo voy a tener que creer en arrepentimiento porque es que no me queda... porque es que ¿de dónde vamos a sacar los militares? ¿Van a nacer cuándo? ¿Astronautas, marcianos? ¿Quién va a venir a hacer eso? Mira, tarea titánica. Habrá gente, que queda. Ya va, y para rehacer la Fuerza Armada habrá que rehacerla y habrá que tomar en cuenta indicadores concretos que hablen de gente que, bueno, militares, bueno, ¿cuántos guerrilleros ha expulsado y atrapado para que sea general? ¿Cuántos guerrilleros ha sacado del país ¿Cuántos guerrilleros ha puesto presos? Bueno, eso tiene que ser los índices de gestión para poder promover ahora a los militares en Venezuela y de mañana, entre otras cosas. Así es. Fíjese que, y quiero, con tu permiso... No, adelante, por favor.
rápidamente hacer un vuelo fugaz a lo que nos ha dado Data Analysis. Por ejemplo, hablan de la situación del país. Bueno, el 91,2% la evalúa de negativa. En términos de percepción, no es algo que nos sorprende. En todo caso, cuando hablan de cuáles serían los elementos a evaluar, el primer elemento, desabastecimiento de alimentos, 38,2%. Luego hablan de la inflación, 19,1%. Luego de la recesión económica, 9,3%. Y el cuarto punto, inseguridad personal, 4,4%. Cuando tú y yo vivíamos en Venezuela, era el punto número 1. Así es. Ahora ha sido destronado el punto número 4. Entender cómo varía la crisis. Sí, porque la gente necesita comer primero para poder estar inseguro. De hecho, dice justamente el análisis, es que el asunto es que el desabastecimiento afecta a más gente que a los que les afecte la inseguridad, por ejemplo. Así es. Bueno, habla, por ejemplo, de las expectativas de futuro de Nicolás Maduro. A mí me sorprenden estos números porque, por ejemplo, dice que el 68,4% considera que debe culminar el mandato en este año, y yo cuando digo me sorprende es que debería ser, no sé, cerca del 90%. Porque, ¿me permite que te interrumpa o soy políticamente correcto? No, aquí lo políticamente correcto no existe. Mira, Vladimir. El tocayo José Antonio Gil Yepes, que es Gil de los Gil con plata, no los Gil limpios como soy yo. Mira, chico, ese número es una foto ahí como que, caramba, uno le entra como la duda, chico. Hace ruido. Claro, claro. Ya va, cualquier venezolano de a pie, chico, que tú le abras el micrófono ahorita, quiere salir de esta pesadilla. Y no necesariamente por elecciones, porque saben que están secuestrados bajo un Estado que tiene secuestrada a la nación. Recordemos a Gustavo Bueno. 3 tejidos definen el modelo de país. El tejido cortical, que es el Estado venezolano, en este caso. El tejido conjuntivo, que está por debajo, que va aquí, va por la mitad. Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo son las relaciones sociales, las instituciones, los gremios, universidades, fuentes de pensamiento, y el poder legislativo. No olvidemos que el poder ejecutivo está en el Estado. El poder legislativo está en el tejido conjuntivo, que es la nación. Y el tejido basal, que es la tierra sobre la que se define que existe un país, eso se llama patria. Bueno, la tierra de la patria venezolana es el tejido basal. El sabio español Gustavo Bueno definía esas 3 cosas. Necesitamos tener claro que esa separación de Estado y nación, separación de poderes de ejecutivo y legislativo, es vital. Por eso el tema de elecciones. Las elecciones tienen que ser separadas. Poder ejecutivo, poder legislativo. Como suele suceder aquí. Como debería ser. Pero ¿por qué entramos en este tema? Porque es que a uno le queda la duda de que estas encuestas pudiesen tener algún sesgo. Caramba, que obedezca. Y yo no quiero ni pensar en eso, pero es que lo llevan a uno a pensar en eso. Claro. Caramba, algún sesgo a esta hora del partido, decirnos eso, que casi 70% de la gente, correcto. Eso no puede ser cierto. Bueno, pero habría cierta coincidencia en términos de que si el apoyo que tiene Maduro está cerca del 26%, pues habría algún tipo de coincidencia metodológica. Sin embargo, tú me dirás, pero ¿cómo va a tener Maduro 26% de apoyo? Es algo natural. Bueno, yo recuerdo en Publicidad y Mercadeo, cuando me tocaba dictar estas clases, hablamos de fidelidad pasiva o lealtad pasiva, ¿no? ¿Por qué la gente puede estar apoyando a Maduro? Y si realmente lo apoya desde el punto de vista activo o pasivo, ¿a dónde voy? Por ejemplo, ellos hablan sobre el mito de Chávez, en términos de que Chávez está vivo, lo siguen utilizando como recurso. Hablan de la capacidad comunicacional del gobierno. Ahora, y esa encuesta, y voy a hacer una pregunta aquí también impertinente. ¿No evalúa a Chávez muerto? No, no lo evalúa muerto. Pero sería interesante, porque a mí alguien me echó un cuento por ahí y yo no creía, chico, esa historia. Chávez muerto. Está mejor que Maduro. No. Sí lo incorpora. Habla de... Bueno, hace una comparación. Okay. Hace una comparación. Okay, del 26 sube a 50%. Ya, pero es que es nuestro drama. Sí. Es nuestro drama. Sí. Entonces, ¿tú crees que existe... ¿Tú crees que Venezuela, la nación venezolana, tejido, ¿cómo es? Cortical, conjuntivo y basal. El tejido mediano, el de la nación. Conjuntivo, el de la nación, que está secuestrada por estos ampones, sometida, azotada. La gente lo que tiene de tiempo para pensar es ver si se trae el pan en la mano o se lo trae en la bolsa.
La gente lo que tiene, ¿tú crees que esa gente nos está escuchando a nosotros? No. La gente está ocupada en la Pero es que costa. ya va, aquí lo dice José Alberto, la recuperación de cierta conexión de la población en función al clientelismo. Por ejemplo, habla que el 71% de los entrevistados ha recibido bolsas CLAP, aunque el promedio de recepción sea 2.5 meses por cada bolsa. Es decir, la gente está desesperada para poder Ya vivir va. apenas. Y no es cuestionable Claro. porque, ya va, no es cuestionable porque familiares nuestros lo están viviendo. Entonces, en ese estado de cosas, ¿tú crees que existe juicio medianamente claro para elegir a quienes tienen que dirigir la nación Es que si está a través de secuestrado. unas elecciones? Claro. Por eso es, y la historia de la humanidad lo ha descrito siempre, se necesita en este caso una ruptura con lo establecido actualmente. Nadie puede pretender en su sano juicio que nosotros vayamos a parir una nueva república con de esta misma mujer, vamos a llamarlo así. Tiene que ser otra mujer la que necesitamos conformar para que pueda salir genéticamente hablando otro producto, otro modelo político. Y quizás es algo gráfico, quizás no sea lo justo, pero lo que quiero transmitir es que nosotros necesitamos rehacer el modelo político venezolano con nuevas reglas de juego que ya están inventadas y funcionan, carajo. Claro. Bueno, José Alberto, siempre se nos va el tiempo. Muy rápido. ¿A quién muy vamos rápido. a tener la próxima semana? ¿Quién nos va a acompañar? La próxima semana estará acompañándonos, con tu permiso, por supuesto, yo me tomé el atrevimiento de invitarlo, Humberto González, Excelente. venezolano, también residenciado desde hace muchos años acá en Orlando, en los Estados Unidos, y que junto con mi persona y Alberto Franceschi estamos tratando de entusiasmarte a ti a que participes entonces en esta movida de ideas, de propuestas que lo que pretenden es poner al alcance de la ciudadanía, de la gente en Venezuela o fuera de ella, pero venezolanos al fin, una nueva forma de hacer política, es decir, crear reglas de juego. Nosotros necesitamos seguir trabajando en función de crear nuevas reglas de juego para que chavistas y no chavistas el día de mañana jueguen a la lucha por el poder. Eso es la política, la lucha por el poder. La política ni es ideología, ni es social. No. Las ideologías son un mito detrás de las que se oculta el político para luchar por el poder. Claro. Pero ahora habemos políticos que le hablamos claro a la gente y le decimos nosotros sí, estamos jugando a la política, queremos participar del hecho político, de la lucha política por el poder, para, por supuesto, desde el poder transformar la realidad de la gente, pero no en base a ideología, sino en base a nuevas reglas de juego. Cuando haya nuevas reglas de juego, bueno, entonces, si yo quiero participar, tú quieres participar, el otro quiere participar, el chavista quiere participar, bueno, participamos, pero ya sabemos a qué atenernos. Claro. Y no es que nosotros vamos a poner las reglas de juego y vamos a jugar y hacer fruta y maraca de eso. Humberto González viene a hablarnos un poco de eso la semana que viene. Qué bueno, y te agradezco como siempre el a estar ti, con por favor, nosotros. Vladimir. Y a la gente, muchas gracias. Así es, José Alberto Gil, es mi coanfitrión de los martes, con quien tenemos la oportunidad de compartir. Esta chamba, aunque sea claro, coaching. vale, genial. Después pasa por administración. Está vacío, Pero bueno, no. A ustedes gracias por habernos acompañado, José Alberto, como siempre. El próximo martes va a ser un programa de lujo, así que reserven sus agendas. 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, en vivo a través del Facebook Live. Síganos, busquen mi nombre, Vladimir Kislinger, y desde allí, además una cuenta que es totalmente abierta, van a poder ingresar y acompañarnos en esta próxima transmisión que ya la esperamos con muchísimas ansias. A ustedes gracias por habernos acompañado el día de hoy y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.